Corre el año 1980. Cuatro monjas de una pequeña y devota comunidad del norte de España desaparecen misteriosamente sin dejar rastro, dejando el Hondo, un pueblo muy unido, sumido en una sombría tristeza y en una inquietante especulación. Pero 28 años después, su sacerdote hace un descubrimiento estremecedor que desvela la espeluznante verdad sobre lo que realmente les ocurrió. La luz del sol matutino se filtraba a través de las vibrantes vidrieras de la iglesia de Santa Inés de la Misericordia, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los pulidos bancos de madera. El padre Elías Maro, de pie ante el altar, con voz solemne pero firme, concluyó la oración conmemorativa. Que las almas de los difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, entonó haciendo la señal de la cruz. Amén, respondió la congregación al unísono. El padre Elías miró a los rostros reunidos. Muchos ancianos, algunos de mediana edad y unos pocos feligreses jóvenes. Todos se habían reunido en este día sombrío para recordar a las cuatro monjas que desaparecieron sin dejar rastro hace exactamente 28 años. El misterio había perseguido al pequeño pueblo de El Hondo, en las estribaciones de los picos de Europa, durante casi 3 décadas. Al terminar la misa, el padre Elías se dirigió a la entrada de la iglesia y saludó a todos los feligreses. Muchos le dieron el pésame, aunque después de 28 años, las palabras habían adquirido un carácter más ritual que emocional. Gracias por venir, señora Carmen Suárez, dijo el padre Elías, estrechando entre las suyas las arrugadas manos de la anciana. Su presencia significa mucho. Siempre vengo, padre, respondió ella, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Aún recuerdo a la hermana María enseñando el catecismo a mis hijos, un alma tan dulce. El padre Elías asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor. La hermana María Solís tenía 68 años cuando desapareció, toda una vida al servicio de Dios, truncada por la tragedia que les había ocurrido a ella y a las otras 3 monjas. Uno a uno, los feligreses partieron, cada uno llevando un recuerdo diferente de las mujeres desaparecidas. Hermana María Solís, 68 años, hermana Juana Ferrer, 65 años, hermana Beatriz Navarro, 28 años, y la más joven, hermana Teresa Amaro, 23 años. Para el padre Elías, la herida era más profunda. Hermana Teresa había sido su hermana biológica, y su desaparición había sacudido su fe hasta la médula. Cuando los últimos fieles se hubieron marchado, el padre Elías regresó lentamente a la iglesia, ahora vacía. Sus pasos resonaron en el silencio mientras se dirigía a su despacho privado en la parte trasera del edificio. El espacio estaba modestamente amueblado con un sencillo escritorio, una estantería llena de textos teológicos y una ventana con vistas al cementerio de la iglesia. Por fin solo el padre Elías se hundió en su silla y hundió la cara entre las manos. La serena fachada que mantenía ante sus feligreses se desmoronó, dejando solo a un hombre consumido por el dolor y las preguntas sin respuesta. «¿Por qué, Señor?», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «Te he servido fielmente todos estos años. Mi hermana dedicó su vida a ti. ¿Por qué no me has conducido hasta ellos? ¿Qué lección estoy dejando de aprender en esta prueba?». Las lágrimas se filtraron entre sus dedos, mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Rara vez se permitía este momento de debilidad, pero el aniversario siempre despojaba sus defensas cuidadosamente construidas. Tras varios minutos, el padre Elías respiró hondo y se secó los ojos. Abrió el último cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías conservadas con esmero a pesar del paso de los años. La primera era de Teresa el día en que pronunció sus votos perpetuos. Su joven rostro irradiaba alegría y determinación bajo el velo, y el padre Elías sintió tanto orgullo como una punzada de culpabilidad al contemplar la imagen. Había sido él quien había alimentado su fe y alentado su vocación. Aún recordaba sus conversaciones cuando ella solo tenía 16 años, sus ojos llenos de convicción al hablar de su vocación. «Estaba tan orgulloso de ti», le murmuró a la fotografía. «Aún lo estoy». El pensamiento que le había perseguido durante 28 años se coló en su mente. Si él no hubiera alentado su vocación religiosa, ¿estaría ella aquí hoy? ¿Sería madre, profesora? ¿Estaría viva y bien en lugar de... En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo tajantemente el padre Elías, haciendo la señal de la cruz para desterrar aquel pensamiento traicionero.
No podía permitirse cuestionar el plan de Dios, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Dejando a un lado la fotografía de Teresa, cogió otra, la última imagen conocida de las 4 monjas desaparecidas. Estaban sentadas juntas en un banco de madera fuera de la pequeña y remota ermita de San Isidro, cerca del Parque Nacional Picos de Europa. La hermana María y la hermana Juana, la mayor, estaban sentadas con las manos cruzadas plácidamente sobre el regazo, sus rostros delineados y serenos. La hermana Beatriz estaba sentada junto a ellas, con una postura más relajada, pero una expresión reverente. Y a su lado estaba Teresa, la más joven, con los ojos brillantes de propósito incluso en la descolorida fotografía. La fotografía había sido tomada por un visitante local pocos días antes de la desaparición de las monjas. Habían viajado a la ermita de San Isidro para un breve retiro espiritual, 2 días de ayuno, oración y silencio antes de la fiesta de un santo católico. La diócesis les había encomendado también la tarea de evaluar el estado de la antigua capilla para determinar si debía ser restaurada o clausurada. A la hermana Teresa, con su ojo para los detalles, se le había pedido que documentara el estado de la estructura. El padre Elías se quedó mirando la imagen y su mente vagó por los cálculos que había hecho en innumerables ocasiones. La hermana María tendría ahora 96 años, la hermana Juana 93. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a lo que les ocurriera, serían mujeres frágiles y ancianas. Pero Beatriz tendría 56 y Teresa solo 51, todavía en la flor de la vida. Recordó los frenéticos días y semanas posteriores a su desaparición. La Guardia Civil había realizado una búsqueda exhaustiva en las montañas, peinando la maleza y escalando los picos cercanos. Los grupos de búsqueda se habían extendido por las granjas, pueblos y ciudades de los alrededores, pero no había aparecido ni una sola pista, ni restos de ropa, ni efectos personales, ni señales de lucha. Era como si las 4 mujeres se hubieran desvanecido en el aire. La teoría oficial se decantó finalmente por un ataque de lobos. El Parque Nacional de los Picos de Europa era conocido por su fauna, que incluía lobos ibéricos que podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Quizá las hermanas se adentraron demasiado en el bosque y se toparon con un depredador. Pero la ausencia total de pruebas siempre había hecho que esta explicación pareciera vacía al padre Elías y a muchos otros. A lo largo de los años habían circulado rumores más feos, susurros de que las monjas habían abandonado sus votos y huido para empezar una nueva vida. El padre Elías y la iglesia habían trabajado incansablemente para acallar tales especulaciones, pero aún así, la semilla de la duda se había plantado en la comunidad. Teresa nunca habría hecho eso, susurró, trazando el rostro de su hermana en la fotografía. Nunca se habría ido sin decírmelo. Mientras seguía contemplando la fotografía, sus ojos se desviaron hacia la capilla del fondo. La ermita de San Isidro había sido una sencilla estructura construida en los años 20 para atender a la dispersa población católica de la zona. Sus paredes blancas y su modesto campanario se veían detrás de las monjas, rodeadas por los imponentes árboles de la linde del bosque. Algo se agitó en el corazón del padre Elías mientras estudiaba el edificio. Hacía más de 20 años que no visitaba la ermita, pues los recuerdos le resultaban demasiado dolorosos. Pero ahora, en este aniversario, sentía una extraña necesidad de volver a verla, de caminar por donde había caminado su hermana, de rezar donde ella había rezado. Tal vez fuera mero sentimentalismo, un deseo de sentirse cerca de Teresa en este día tan difícil, o tal vez una vocecita susurraba en el fondo de su mente. Todavía quedaba algo por descubrir allí, alguna pista pasada por alto en la investigación inicial. Este último pensamiento era casi seguro una tontería. ¿Qué podía quedar por encontrar después de 28 años? Sin embargo, la atracción era innegable. El padre Elías guardó cuidadosamente las fotografías en la caja, excepto la de las 4 monjas de San Isidro, que se metió en el bolsillo. Se levantó de la mesa, recogió su Biblia y su rosario y salió del despacho con paso decidido. En el aparcamiento de la iglesia, se puso al volante de su modesto sedán, colocó la fotografía en el asiento del copiloto a su lado y rezó brevemente para que le guiaran. Luego giró la llave de contacto y se alejó de Santa Inés, en dirección a las montañas y a los fantasmas de su pasado. La sinuosa carretera que conduce de El Hondo al Parque Nacional de los Picos de Europa lleva al padre Elías a través de paisajes cambiantes.
Las pulcras casas y comercios del pueblo dieron paso a granjas dispersas, que finalmente se rindieron ante la invasión de la naturaleza. Altos pinos y cedros se agolpaban al borde de la carretera y sus sombras moteaban el asfalto mientras conducía. El viaje duró aproximadamente 1 hora y media, lo que dio al padre Elías tiempo suficiente para reflexionar. Recordó las numerosas veces que había hecho el mismo trayecto en las semanas siguientes a la desaparición de las monjas. Entonces su coche estaba lleno de folletos con el rostro de Teresa, y su corazón se había llenado de desesperada esperanza. Ahora solo llevaba recuerdos y una resignada aceptación del misterio que había marcado su vida. Cuando la carretera se estrechó y empezó a subir hacia las estribaciones, el padre Elías aminoró la marcha de su vehículo. La ermita de San Isidro estaba situada en un pequeño claro cerca de la línea del bosque, al que se accedía por un modesto camino de tierra que partía de la carretera principal. Recorrió la carretera en busca de la conocida desviación. Cuando llegó a lo que creía que era el lugar correcto, el padre Elías frunció el ceño, confundido. En lugar del sencillo camino de tierra que recordaba, encontró una carretera privada asfaltada bloqueada por una verja ornamentada. Había un cartel de prohibido el paso junto a otros más pequeños que advertían de la propiedad privada. Esto no puede estar bien, murmuró, apartando el coche a un lado de la carretera. Consultó la fotografía que había traído y comparó el paisaje de fondo con lo que podía ver desde su posición. Las montañas a lo lejos coincidían, al igual que la particular disposición de los árboles más altos en la línea de cresta. Efectivamente era el lugar correcto. Pero, ¿dónde estaba la ermita de San Isidro? El padre Elías salió de su vehículo y se acercó a la verja a pie. Más allá podía ver el camino privado que se adentraba en el bosque, pero no había rastro del edificio blanco de la capilla. En cambio, la zona parecía haber sido ampliamente ajardinada, con árboles y arbustos ornamentales que bordeaban el camino de entrada. Desconcertado, cogió el móvil y buscó entre sus contactos hasta que encontró el número de don Julián Gómez, el conserje de la ermita de San Isidro desde hacía muchos años. Hacía años que no hablaban en, pero el padre Elías esperaba que el hombre aún estuviera por la zona y pudiera darle alguna explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara una voz ronca. Hola, don Julián. Soy el padre Elías Maro, de Santa Inés en el Hondo. Hubo una pausa y luego reconocimiento. Padre Elías, ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias, respondió el padre Elías, aunque no era del todo cierto. Don Julián, estoy en lo que creo que es la entrada a la ermita de San Isidro, pero la capilla parece haber desaparecido. Otra pausa, esta vez más larga. Así es, padre. La diócesis desmanteló la capilla hace años. Fue vendida en 1982 a un hombre llamado señor Ramiro Navarro. Él la demolió. El padre Elías sintió un escalofrío a pesar del calor del día. Nunca oí nada sobre la venta de la capilla y mucho menos sobre su demolición. Bueno, después de lo que pasó con las monjas, la asistencia disminuyó considerablemente. Luego ocurrió lo del campanario, que se resquebrajó y casi hiere al pobre Tomás Prieto. El obispo decidió que no merecía la pena mantenerlo para una congregación tan pequeña. El padre Elías se quedó mirando el cartel de Prohibido el paso con creciente inquietud. ¿Este señor Navarro sigue siendo el dueño de la propiedad? Ah, sí, confirmó don Julián. Tiene una buena extensión allí. Su casa principal está un poco más adentro, cerca de donde el bosque se hace más espeso. La ermita forma parte de su propiedad. Ya veo, dijo lentamente el padre Elías. Esperaba visitar la capilla hoy por motivos personales. Es el aniversario, ya sabe. La voz de don Julián se suavizó con comprensión. Claro, hoy hace 28 años, ¿no? Siento que haya venido hasta aquí para nada, padre. ¿Sabe si el señor Navarro suele ser receptivo a las visitas? Quizás si le explico la situación. Para ser sincero, no es conocido por su hospitalidad, respondió don Julián con cautela. Por lo que he oído, es un poco recluso, es muy reservado, no se relaciona mucho con los lugareños. El padre Elías suspiró, con la decepción pesando sobre sus hombros. Bueno, gracias por la información, don Julián, se lo agradezco. Escuche, padre, dijo don Julián con un tono ligeramente más alegre. Todavía vivo cerca, a menos de 15 minutos de donde está usted ahora. Guardé algunos objetos de la capilla cuando la clausuraron. La vieja cruz del altar, algunos libros de oraciones, cosas así. Puedes venir a verlos si quieres. Es muy amable de su parte,
respondió el padre Elías. Tal vez lo haga, pero antes me gustaría hablar con el señor Navarro. ¿Sabe cómo puedo llegar a su casa principal? Don Julián dudó. Bueno, está el camino privado que estás viendo, pero esa puerta siempre está cerrada. Pero hay un camino público que da la vuelta. Te acercará bastante a la propiedad. Tras recibir las indicaciones de don Julián, el padre Elías le dio las gracias y terminó la llamada. Volvió a su coche indeciso sobre su siguiente paso. Una parte de él pensaba que debía respetar la intimidad de Ramiro Navarro y dirigirse directamente a casa de don Julián. Pero un impulso más fuerte le empujó hacia el camino público que conducía a la finca de Navarro. 20 minutos después, el padre Elías conducía por un estrecho camino que bordeaba lo que debía de ser la propiedad de Navarro. A través de los huecos entre los árboles, vislumbró los cuidados terrenos y, finalmente, una importante estructura que parecía un gran refugio de montaña. Más que una casa convencional, el edificio era impresionante. 3 plantas de piedra natural y madera, con amplios ventanales y múltiples terrazas con vistas al bosque. Hablaba de una riqueza que parecía en desacuerdo con el modesto entorno rural. El padre Elías localizó una pequeña zona de aparcamiento cerca de lo que parecía ser una entrada de servicio a la propiedad. Aparcó el coche, se alisó el cuello y se acercó a la imponente residencia con una mezcla de determinación y aprensión. Al acercarse a la entrada principal, un camino de piedra le condujo junto a unos jardines cuidadosamente cuidados y un pequeño estanque decorativo. La artesanía del lugar era innegable. Sin embargo, el padre Elías no pudo evitar una sensación de inquietud. Subió los escalones hasta la puerta principal y llamó con firmeza al pesado panel de roble. La puerta se abrió casi de inmediato, dejando ver a un hombre alto y atlético de unos 60 años, vestido con un costoso atuendo para hacer ejercicio. Llevaba el pelo plateado pulcramente recortado y en una mano sujetaba una correa de cuero. La expresión del hombre pasó de una expectación neutra a un inconfundible disgusto cuando vio el atuendo clerical del padre Elías. ¿Sí? Preguntó, sin molestarse en disimular la impaciencia en su tono. Buenas tardes, dijo el padre Elías con una cálida sonrisa. ¿Es usted señor Ramiro Navarro? La mandíbula del hombre se tensó. Soy yo y está usted invadiendo propiedad privada. Pido disculpas por llegar sin avisar. Soy el padre Elías Maro, de la iglesia de Santa Inés de la Misericordia del Hondo. Le tendió la mano, pero Ramiro Navarro no hizo ademán de cogerla. ¿Qué quiere?, preguntó Navarro, con los dedos apretando la correa del perro. El padre Elías bajó la mano, manteniendo la calma a pesar de la hostilidad. Esperaba poder disponer de unos minutos de su tiempo. Verá, he visitado el lugar donde se levantaba la ermita de San Isidro y me ha sorprendido encontrarla desaparecida. Si ya has visto que no está, ¿por qué vienes a molestarme? La voz de Navarro había adquirido un filo que era casi un gruñido. Hablé con don Julián Gómez, el antiguo conserje. Me comentó que usted había comprado la propiedad. Simplemente quería. ¿Para qué? ¿Culparme por comprar un terreno que estaba en venta? Navarro se adelantó agresivamente, haciendo que padre Elías diera un involuntario paso atrás. ¿Es usted de los que piensa que ese terreno es de alguna manera sagrado? La diócesis no lo pensó así cuando lo vendió. No, no, dijo rápidamente el padre Elías, levantando las manos en un gesto apaciguador. No te culpo en absoluto. Solo sentía curiosidad por las circunstancias. La capilla tenía un significado personal para mí, y no sabía que había sido demolida. Navarro pareció momentáneamente apaciguado, aunque su expresión seguía siendo fría. Bueno, ahora ya lo sabes. Ya no está, y que le vaya bien. Duermo mejor ahora que no tengo que oír esa maldita campana sonando 3 veces al día y provocándome migrañas. El padre Elías no pudo evitar responder a esto. La campana del Ángelus es una hermosa tradición, señor Navarro. Llama a los fieles a recitar el Padre Nuestro y honra la encarnación de Dios. Pretende ser un recordatorio de las cosas santas, de nuestra liberación del pecado y de la muerte. Ah, ahórrate el sermón, se burló Navarro. La gente puede poner alarmas en sus teléfonos si necesita que le recuerden que tiene que rezar. No necesitan molestar a todo el campo con contaminación acústica medieval. Estaba claro que la conversación no avanzaba en una dirección positiva. El padre Elías decidió intentar un enfoque diferente. Comprendo que valore su intimidad, señor Navarro, y que me haya entrometido en su tiempo. Le pido disculpas por ello. Quizá podamos hablar otro día cuando le sea más conveniente.
No habrá otro día, dijo rotundamente Navarro. No tengo ningún interés en discutir sobre un edificio que no existe desde hace décadas con un sacerdote al que no conozco de nada. Ahora le sugiero que se vaya antes de que llame a la Guardia Civil y le denuncie por allanamiento. El padre Elías asintió, reconociendo la inutilidad de continuar. Muy bien, gracias por su tiempo, señor Navarro. La paz sea con usted. La única respuesta de Navarro fue cerrarle la puerta en las narices. Con un fuerte suspiro, el padre Elías se dio la vuelta y se dirigió hacia su coche por el camino de piedra. El encuentro le había dejado decepcionado e intranquilo. Había algo en los modales de Navarro que iba más allá de la mera grosería y sugería una antipatía más profunda hacia la Iglesia y sus representantes. Al llegar a su vehículo, el padre Elías miró la imponente casa. ¿Era solo su imaginación o Navarro le estaba observando desde una de las ventanas superiores? La sensación de sentirse observado le punzó la nuca. Se sentó en el asiento del conductor y arrancó el motor, indeciso entre regresar a El Hondo o detenerse en casa de don Julián Gómez, como éste le había invitado a hacer. Tal vez ver algunos de los objetos conservados de San Isidro le proporcionaría el cierre que había buscado al venir hoy aquí. Mientras se alejaba de la finca de Navarro, el padre Elías tomó la carretera que pasaba cerca del antiguo emplazamiento de la capilla. No podía explicarse la compulsión. Después de todo, ahora sabía que no había nada que ver. Pero algo le atraía en aquella dirección. El coche dobló una curva y le permitió ver aproximadamente el lugar donde había estado San Isidro. A través de un hueco entre los árboles, pudo distinguir una zona despejada donde había estado el pequeño edificio, ahora ajardinada con arbustos ornamentales. De repente la radio del coche cobró vida, emitiendo un sonido extraño e inquietante. El padre Elías se puso en marcha y apretó el volante con fuerza. El sonido era inconfundible, canto gregoriano, la antigua y etérea música del culto monástico. Pero la radio estaba apagada. Recordaba perfectamente haberla apagado al salir de El Hondo. El padre Elías apartó el coche a un lado de la carretera y miró perplejo la radio. Los cánticos continuaron durante varios segundos y luego se apagaron tan bruscamente como habían empezado. ¿Qué demonios?, murmuró, alargando la mano para tocar el dial de la radio. La encendió y la volvió a apagar, pero los misteriosos cánticos no volvieron. ¿Se lo había imaginado? ¿Un truco de una mente agotada? ¿O una extraña avería eléctrica en su vetusto vehículo? Sin embargo, mientras estaba allí sentado, le invadió una sensación peculiar, la misma que había experimentado antes mientras miraba la fotografía en su despacho. Un tirón en el corazón, una certeza inexplicable de que estaba destinado a estar aquí, ahora, con un propósito que aún no comprendía. Se le erizó el vello de los brazos y sintió un calor intenso, sensaciones físicas que ya había experimentado antes en momentos de intensa oración o discernimiento espiritual. En el seminario, su director espiritual le había enseñado a reconocerlas como movimientos potenciales del Espíritu Santo. Una vez más, el débil cántico emanó de la radio silenciosa y esta vez, el padre Elías estaba seguro de que no se lo estaba imaginando. Era como si una voz de otro mundo le estuviera llamando, guiándole. Sin comprender del todo sus propios actos, el padre Elías dio media vuelta con cuidado y condujo de nuevo hacia la verja que bloqueaba el acceso a la antigua capilla. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, se sintió obligado a seguir investigando, aunque ello supusiera arriesgarse a un nuevo enfrentamiento con el poco acogedor Ramiro Navarro. El padre Elías aparcó el coche a un lado de la carretera cerca de la verja que marcaba la entrada a la propiedad de Ramiro Navarro. Las señales de prohibido el paso se alzaban ante él, con advertencias claras e inequívocas. Se quedó sentado un momento con las manos quietas sobre el volante, cuestionándose la sensatez de lo que estaba contemplando. Señor, guía mis acciones, susurró. Si estoy a punto de errar en mi juicio, muéstrame el camino correcto. Pero la extraña sensación de impulso espiritual persistió, y tras un último momento de vacilación, el padre Elías salió de su vehículo. Se acercó a la puerta con cautela, plenamente consciente de que estaba considerando la posibilidad de invadir una propiedad privada, una acción difícil de conciliar con sus obligaciones morales como sacerdote. Sin embargo, los misteriosos cánticos de su radio habían despertado algo en él, una convicción que trascendía las preocupaciones ordinarias. En lugar de intentar franquear la puerta, el padre Elías
Comenzó a caminar a lo largo de la valla perimetral, buscando un punto desde el que contemplar el emplazamiento de la antigua capilla. La valla era sólida, de 2,5 metros de metal ornamentado pero robusto, pero seguía los contornos del accidentado terreno forestal, acercándose ocasionalmente al suelo cuando la tierra se elevaba bajo ella. Mientras caminaba, el padre Elías cerró los ojos brevemente, tratando de visualizar el trazado de San Isidro tal como había sido antaño. Si su memoria no le fallaba, el banco de madera donde habían fotografiado a las monjas estaba al este de la capilla, cerca de un gran roble. Abrió los ojos y observó la propiedad más allá de la valla, tratando de localizar puntos de referencia que pudieran haber sobrevivido a la demolición. El roble había desaparecido, presumiblemente eliminado durante las reformas de Navarro, pero quedaba un grupo de pinos que habían estado detrás de la capilla, proporcionando un punto de referencia. El padre Elías continuó a lo largo de la valla hacia la zona donde creía que había estado la capilla. Mientras caminaba, su pie se enganchó en la raíz de un árbol, haciéndole tropezar. Alargó las manos para agarrarse a la valla metálica, pero el impulso de la caída hizo que su peso chocara contra una sección en la que los postes de la valla estaban colocados en un terreno irregular. Se oyó un crujido agudo cuando la junta debilitada de la valla cedió, creando un hueco lo bastante grande como para que una persona se colara por él. El padre Elías se encontró parcialmente tendido en la propiedad de Navarro, con la valla rota bajo sus pies. ¡Ay, Dios mío!, murmuró, levantándose y quitándose la tierra de la ropa. No tenía intención de dañar la valla, y mucho menos de crear una vía de entrada a la propiedad privada. Sin embargo, se encontraba ante una oportunidad o tentación inesperada. El padre Elías miró hacia la carretera, asegurándose de que nadie hubiera sido testigo de su vandalismo accidental. La zona estaba desierta. El único sonido era el susurro de las hojas con la brisa de la tarde. Miró hacia la valla rota y luego hacia el claro donde antes había estado San Isidro. «Perdóname», susurró, cruzándose de brazos antes de atravesar con cuidado el hueco de la valla. Una vez en la propiedad de Navarro, el padre Elías se dirigió rápida pero cautelosamente hacia la antigua capilla. La zona había sido ajardinada con plantas ornamentales no autóctonas que parecían fuera de lugar sobre el fondo del bosque natural. No quedaba nada que indicara la existencia de un lugar de culto, ni cimientos, ni cruz, ni monumento de ningún tipo. Al padre Elías le pareció especialmente triste esta ausencia. Era como si Ramiro Navarro hubiera borrado deliberadamente todo rastro de la existencia de la capilla, eliminando de la tierra no solo el edificio, sino su propio recuerdo. Mientras contemplaba esto, un destello de luz reflejada le llamó la atención, algo cerca del suelo, parcialmente oculto por arbustos decorativos. Curioso, el padre Elías se acercó y separó las ramas para descubrir una rejilla metálica enterrada en la tierra, una especie de conducto de ventilación. Parecía vieja y desgastada, con los barrotes de hierro oxidados por el tiempo. El padre Elías frunció el ceño, perplejo. Si la capilla había sido completamente demolida, ¿por qué quedaba un antiguo conducto de ventilación? ¿Y por qué necesitaba ventilación una zona ajardinada sin estructuras? Se agachó junto a la rejilla y la examinó más de cerca. El diseño era antiguo, posiblemente de los años 30 o 40, con volutas ornamentadas en los bordes. Parecía incongruente con la estética moderna y minimalista de la propiedad de Navarro. Al acercarse, un sonido se coló por la rejilla, tan débil que al principio el padre Elías pensó que se lo había imaginado. Pero entonces volvió a oírse un zumbido suave y melódico, seguido de lo que parecía claramente una tos humana. Al padre Elías se le heló la sangre. El zumbido le recordaba al canto gregoriano que había oído en la radio del coche, pero no se trataba de un fallo eléctrico ni de un producto de su imaginación. Había alguien bajo tierra, debajo de lo que había sido la ermita de San Isidro. «¡Hola!», llamó suavemente a través de la rejilla, pero el zumbido continuó ininterrumpido, lo que sugería que la persona no podía oírle desde su ubicación subterránea. El padre Elías se enderezó con la mente acelerada. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué habría un espacio subterráneo bajo la antigua capilla? Y lo que era más importante, ¿quién estaba allí abajo? Miró a su alrededor, medio esperando ver a Ramiro Navarro acercándose con furia en los ojos, pero la propiedad permanecía tranquila y aparentemente sin vigilancia, al menos en esta sección.
La casa principal estaba oculta por una arboleda y no se veían cámaras de seguridad en las inmediaciones. El padre Elías sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el 112, número de emergencias de España, con la mano temblorosa mientras se acercaba el aparato a la oreja. 112, ¿cuál es su emergencia?, respondió la voz de un expedidor. Mi nombre es padre Elías Maro, dijo, manteniendo la voz baja a pesar de la aparente soledad. Me encuentro en la propiedad del señor Ramiro Navarro, cerca de la antigua ermita de San Isidro, junto a la carretera nacional 37. Y dudó, consciente de repente de lo extraño que sonaría su informe. Creo que hay alguien atrapado bajo tierra. Oigo cantos y toses procedentes de un conducto de ventilación. Hubo un breve silencio al otro lado. Señor, ¿está diciendo que sospecha que alguien está retenido contra su voluntad? No lo sé, admitió el padre Elías, pero parece haber algún tipo de espacio subterráneo, y sin duda hay alguien ahí abajo. Dada la remota ubicación y el hecho de que esta propiedad es privada, estoy preocupado. ¿Está usted legalmente en la propiedad, señor?, preguntó la operadora con una nota de escepticismo en la voz. El padre Elías hizo una mueca de dolor. Accidentalmente dañé una sección de la valla y me encontré en la propiedad. Me doy cuenta de que estoy traspasando, pero esto parecía una situación de emergencia. Entendido. ¿Cuál es su ubicación exacta en la propiedad? El padre Elías describió su posición lo mejor que pudo, explicando que se encontraba cerca de donde antiguamente había estado la ermita de San Isidro. Enviaremos agentes a investigar, le aseguró el despachador. Por favor, permanezca donde está hasta que lleguen, a menos que se sienta en peligro. Gracias, respondió el padre Elías, aliviado. Esperaré junto a mi vehículo que está aparcado al borde de la carretera, cerca de la puerta principal. Tras finalizar la llamada, el padre Elías echó un último vistazo al misterioso conducto de ventilación. El zumbido había cesado, pero al escuchar atentamente, todavía podía oír ocasionales sonidos de movimiento desde abajo. Sin duda había alguien ahí abajo, y la idea le produjo un escalofrío. Volvió a la parte rota de la valla, pasó con cuidado por el hueco y regresó a la vía pública. Mientras caminaba hacia su coche aparcado, marcó el número de don Julián Gómez, sintiendo la urgente necesidad de recabar más información antes de que llegara la policía. Don Julián, soy el padre Elías, otra vez. Necesito preguntarle algo importante. Cuando la ermita de San Isidro aún estaba en pie, ¿había algún tipo de sótano o habitación subterránea debajo de ella? Don Julián pareció sorprendido por la pregunta. No, padre. La capilla se construyó sobre una simple losa, ni sótano, ni cripta, ni nada de eso. ¿Por qué lo pregunta? El padre Elías explicó lo que había descubierto, el conducto de ventilación y los sonidos procedentes del subsuelo. Eso es imposible, dijo don Julián con firmeza. Nunca hubo ninguna estructura subterránea en San Isidro. Yo mantuve esa propiedad durante 20 años. Yo lo sabría. Entonces la única explicación es que alguien lo construyó después de que la capilla fuera demolida, concluyó el padre Elías, cuando el señor Ramiro Navarro se hizo con la propiedad. Eso es inquietante, admitió don Julián. ¿Qué va a hacer? Ya he llamado a la Guardia Civil. Van a enviar agentes a investigar. Yo también iré, decidió don Julián. Conozco esa propiedad mejor que nadie. Puedo estar allí en 10 minutos. El padre Elías le dio las gracias, puso fin a la llamada y se sentó en el coche a esperar, tocando con los dedos las cuentas de su rosario y murmurando oraciones por quien quiera que estuviera atrapado bajo la tierra donde antes se levantaba la ermita de San Isidro. El padre Elías estaba sentado en su coche aparcado, con los dedos moviéndose metódicamente sobre las suaves cuentas de su rosario mientras recitaba las oraciones familiares. El ritual aportaba cierta calma a su atribulada mente, aunque las preguntas seguían arremolinándose bajo la superficie de su concentración en ¿quién podría estar bajo tierra en la antigua capilla? ¿Para qué podría servir una cámara subterránea en un lugar tan remoto? Y lo más inquietante de todo, ¿podría haber alguna conexión con la desaparición de las 4 monjas 28 años atrás? La última pregunta le parecía descabellada incluso al padre Elías. 28 años era un tiempo imposible para que alguien permaneciera oculto. Sin embargo, la coincidencia de su descubrimiento con el mismo aniversario de la desaparición le pareció algo más que una mera coincidencia. Un vehículo que se acercaba en dirección al pueblo interrumpió sus pensamientos.
Era una camioneta destartalada que el padre Elías reconoció como propiedad de don Julián Gómez. El antiguo conserje se detuvo detrás de su berlina y salió de la cabina con el rostro curtido por la preocupación. Padre Elías, llamó don Julián al acercarse. ¿Alguna señal de la Guardia Civil todavía? Todavía no, respondió el padre Elías, saliendo a saludarle. Gracias por venir tan rápido. Don Julián asintió con la cabeza, sus ojos escudriñando la carretera y la puerta de entrada a la propiedad de Navarro. He estado pensando en lo que me dijiste. No tiene sentido. Si Navarro hubiera construido algo bajo tierra donde estaba la capilla, la gente se habría dado cuenta de la construcción. No se puede excavar un sótano sin maquinaria pesada. A no ser que se hiciera gradualmente a lo largo del tiempo, sugirió el padre Elías, o tal vez ya había alguna cavidad natural en el suelo que amplió. Don Julián negó con la cabeza, dubitativo. Esta zona no tiene cuevas ni nada parecido. La mayor parte es roca firme bajo unos metros de tierra. Antes de que pudieran seguir especulando, oyeron el inconfundible sonido de unas sirenas que se acercaban. Un coche de policía dobló la curva, con las luces encendidas y la sirena apagada, y se detuvo frente al coche del padre Elías. Salieron dos agentes, uno mayor con el pelo canoso a la altura de las sienes y el otro más joven y delgado, con unos movimientos alerta que sugerían un pasado militar. Sus placas los identificaban como oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias. ¿Padre Maro?, preguntó el oficial de más edad, acercándose con una actitud profesional pero no antipática. Sí, oficial, gracias por venir. El padre Elías señaló a su compañero. Este es don Julián Gómez, antiguo conserje de la ermita de San Isidro que hubo en esta propiedad. El oficial de más edad asintió en señal de reconocimiento. Soy el cabo Williams, y este es el agente Reynolds. La central dice que ha informado de que oía ruidos procedentes de un lugar subterráneo en una propiedad privada. ¿Puede explicarnos exactamente lo que descubrió? El padre Elías explicó las circunstancias que le habían llevado a la zona, su intrusión accidental en la valla y el descubrimiento del conducto de ventilación con sonidos procedentes de abajo. Tuvo cuidado de enfatizar su arrepentimiento por la intrusión, que Cabo Williams reconoció con un pequeño gesto de la mano. Centrémonos primero en el posible problema de bienestar, dijo el agente. Si alguien está realmente atrapado o retenido contra su voluntad, eso tiene prioridad sobre un incidente menor de allanamiento. Don Julián intervino. Yo mantuve San Isidro durante más de 20 años antes de que se vendiera. Nunca hubo ninguna estructura subterránea asociada a la capilla. Lo que hay ahora se construyó después de que el señor Ramiro Navarro se hiciera propietario. El agente Reynolds, que había estado tomando notas en silencio, levantó la vista. El señor Navarro es un prominente terrateniente de estas zonas. Son implicaciones serias. Lo comprendo, dijo solemnemente el padre Elías. No estoy acusando al señor Navarro de nada. Simplemente informo de lo que he oído y expreso mi preocupación por quien pueda estar ahí abajo. Cabo Williams asintió pensativo. Me parece bien. Vamos a echar un vistazo al conducto de ventilación que ha descubierto. Don Julián, ya que conoce la propiedad, ¿le importaría acompañarnos? En absoluto, asintió don Julián. Los cuatro hombres caminaron hacia la parte dañada de la valla. El padre Elías señaló la brecha que había abierto sin darse cuenta y, con cuidado, entraron en la propiedad de Navarro. El padre Elías los condujo hasta los arbustos ornamentales que ocultaban parcialmente el conducto de ventilación. Aquí está, dijo, separando las ramas para mostrar la rejilla oxidada. Cabo Williams se agachó a su lado y examinó el respiradero con ojo experto. Esto es artesanía antigua, no encaja para nada con el paisajismo moderno. Agente Reynolds se unió a él, alumbrando con una linterna a través de la rejilla. No se ve mucho, el pozo se desvía después de unos 2 metros. Escucha, instó el padre Elías. Calla un momento. Los cuatro hombres guardaron silencio, esforzándose por oír cualquier sonido procedente de abajo. Durante casi un minuto, solo se oyó el ruido ambiental del bosque, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas. El padre Elías empezó a preocuparse de que quienquiera que hubiera estado abajo se hubiera alejado del respiradero o se hubiera callado al oír voces arriba. Entonces, débil pero claramente, una voz de mujer empezó a tararear. La melodía era inquietante, arcaica, un fragmento de música sacra que el padre Elías reconoció al instante, a pesar de su calidad entrecortada y vacilante.
Salve Regina, susurró Cabo Williams. Un destello de reconocimiento cruzó sus curtidas facciones. Don Julián asintió en señal de confirmación. Sí, la antífona mariana que se canta en monasterios y conventos desde hace siglos. El zumbido continuó durante varios segundos más y luego se desvaneció, sustituido por el sonido de una respiración dificultosa y una tos seca y áspera. Los agentes intercambiaron miradas significativas. El agente Reynolds se enderezó con expresión grave. Sin duda hay alguien ahí abajo, y por el sonido de esa tos puede que necesite atención médica. Tenemos que hablar con el señor Navarro inmediatamente, decidió Cabo Williams. Esto es ahora un control de bienestar como mínimo. No lo entiendo, dijo don Julián, moviendo la cabeza con perplejidad. Este respiradero no estaba aquí cuando existía la capilla, y nunca hubo sótano ni sala subterránea. ¿Cómo podía haber alguien ahí abajo? Eso es lo que pretendemos averiguar, replicó Cabo Williams. Su tono sugería que había pasado plenamente al modo de investigación. Dirijámonos a la residencia de Navarro. Los 4 hombres regresaron a la carretera y a sus respectivos vehículos. Siguiendo al coche de los oficiales, el padre Elías y don Julián recorrieron la corta distancia que los separaba de la casa principal de Ramiro Navarro. A medida que se acercaban, la imponente estructura parecía más imponente que nunca, con sus numerosas ventanas como ojos vigilantes que observaban su llegada. El cabo Williams indicó al padre Elías y a don Julián que permanecieran junto a sus vehículos mientras él y el agente Reynolds se acercaban a la puerta principal. El padre Elías observó cómo los agentes llamaban a la puerta y esperaban, con una tensión evidente en sus posturas a pesar de su comportamiento profesional. Pasaron varios instantes antes de que se abriera la puerta. Pero no fue Ramiro Navarro quien salió. En su lugar, el grupo lo vio acercarse por la parte trasera de la propiedad, todavía vestido con su ropa de ejercicio y llevando a un gran pastor alemán con correa. Su expresión cambió rápidamente de una pregunta cortés a una furia apenas contenida cuando vio al padre Elías y a don Julián cerca del coche de los agentes. ¿Qué significa esto?, preguntó Navarro al llegar a la entrada. ¿Por qué están estos intrusos en mi propiedad otra vez? Cabo Williams se presentó junto a su compañero y explicó el motivo de su visita en tono comedido. Hemos recibido un informe de sonidos procedentes de lo que parece ser una estructura subterránea en el emplazamiento de la antigua capilla. Nos gustaría hacerle unas preguntas al respecto, señor. Navarro enrojeció de ira. Esto es indignante. Primero, este cura se presenta sin invitación, traspasa mi valla y mis tierras, y ahora hace acusaciones descabelladas y malgasta recursos policiales. Nadie está haciendo acusaciones, señor Navarro, dijo tranquilamente el agente Reynolds. Simplemente estamos siguiendo una preocupación de bienestar. Alguien parece estar en un espacio subterráneo de su propiedad y suena como si pudiera necesitar atención médica. Eso es absurdo, espetó Navarro. No hay nadie en mi propiedad excepto mis perros y yo. ¿Yo sabría si alguien estuviera viviendo en un qué? ¿Un búnker subterráneo secreto? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? No obstante, señor, estamos obligados a investigar, dijo el cabo Williams con firmeza. Nos gustaría tener permiso para revisar su casa y los terrenos, incluyendo cualquier zona del sótano. Absolutamente no. La mano de Navarro apretó con fuerza la correa del perro, haciendo que el animal se removiera inquieto. Esto es propiedad privada. No tiene derecho a registrarla sin una orden. Señor Navarro, empezó el agente Reynolds, con un tono razonable pero insistente. Si hay alguien en apuros en su propiedad, aunque sea un intruso del que usted no tiene conocimiento, ¿no querría saberlo? Podría tratarse de un ocupa que se ha metido en alguna vieja estructura que ni siquiera sabes que existe. Navarro entrecerró los ojos con suspicacia. No hay estructuras antiguas que yo no conozca. Soy propietario de este terreno desde hace más de 25 años. Conozco cada centímetro. Entonces, ¿qué pasa con el conducto de ventilación cerca del sitio de la antigua capilla?, preguntó Cabo Williams. El que parece ventilar un espacio subterráneo. Durante una fracción de segundo, algo parpadeó en la expresión de Navarro, un titubeo momentáneo que el padre Elías captó antes de que el rostro del hombre se endureciera de nuevo en una obstinada negativa. Instalé un sistema de drenaje cuando ajardiné esa zona, dijo Navarro con desdén. Lo que usted llama un conducto de ventilación probablemente no sea más que una rejilla decorativa que cubre una tubería de desagüe.
No tiene nada de siniestro. Un desagüe no canta himnos ni tose, señor Navarro, observó secamente Cabo Williams. Navarro dirigió su mirada hacia el padre Elías. Está claro que este hombre ha orquestado toda esta situación. Probablemente trajo algún aparato que reproduce sonidos grabados y lo colocó cerca del desagüe. Me está acosando porque le molesta que haya comprado una propiedad de la iglesia. Yo nunca haría tal cosa, protestó el padre Elías, persignándose. A Dios pongo por testigo de que oí una voz de mujer que salía de ese respiradero. Todos la acabamos de oír. Se burló Navarro. Un cura invocando a Dios mientras traspasa y miente. ¡Qué típico! Ya basta, señor Navarro, dijo bruscamente Cabo Williams. Le pedimos su cooperación voluntaria. Si se niega, no tendremos más remedio que seguir otras vías legales. Entonces persíguelos, respondió Navarro fríamente. Mientras tanto, quiero a esta gente fuera de mi propiedad inmediatamente. Si no se han ido en 2 minutos, presentaré cargos por allanamiento contra todos ustedes. Al darse cuenta del punto muerto, el cabo Williams hizo un gesto con la cabeza al padre Elías y a don Julián, indicándoles que volvieran a sus vehículos. Los agentes les siguieron, caminando hacia su coche con pasos mesurados que sugerían que la retirada era más estratégica que definitiva. Cuando llegaron al coche de policía, el cabo Williams habló en voz baja con el padre Elías. No se preocupe, padre. Esto no ha terminado. Voy a ponerme en contacto con la central para pedir información sobre el título de propiedad, el historial de propiedad y cualquier queja o incidente anterior en este lugar. También quiero revisar el expediente de las monjas desaparecidas en 1980. Aquí hay algo que no cuadra. El padre Elías asintió agradecido. Gracias, cabo. Sé lo extraño que debe parecer esto, pero creo sinceramente que alguien necesita ayuda ahí abajo. Le creo. Todos hemos oído algo, respondió el agente. Si es exactamente lo que piensas, lo determinaremos con la investigación adecuada. De momento, regresen a casa de don Julián. Estaremos en contacto. El trayecto hasta la casa de don Julián fue breve pero tenso, con ambos hombres ensimismados en sus pensamientos sobre la misteriosa voz que se oía bajo los terrenos de la antigua capilla. La casa de don Julián resultó ser una modesta cabaña apartada de la carretera principal, rodeada de imponentes pinos que proyectaban largas sombras bajo el sol del atardecer. No es gran cosa, pero es un hogar, dijo don Julián mientras conducía al padre Elías al interior. El interior era sencillo pero confortable, con muebles desgastados y paredes decoradas con recuerdos de pesca y algunas fotografías enmarcadas. Es muy acogedor, respondió sinceramente el padre Elías, fijándose en la cruz que colgaba prominente sobre la chimenea de piedra. Don Julián se afanaba en la pequeña cocina preparando té mientras el padre Elías se acomodaba en un sillón. Me quedé con varias cosas de San Isidro cuando lo desmantelaron, dijo don Julián por encima del hombro. Están en un baúl en la habitación de invitados. Te los enseñaré cuando hayamos tomado el té. El padre Elías asintió, con la mente todavía ocupada en la rejilla de ventilación y en la inquietante voz que había surgido de ella. Don Julián, ¿por qué cree que la diócesis nunca me informó de la venta de la capilla? Yo estuve en Santa Inés hace tantos años, y mi hermana estaba entre las monjas desaparecidas. Seguramente alguien debería haberme consultado. Don Julián regresó con 2 tazas humeantes, entregó una al padre Elías y tomó asiento frente a él. La decisión vino del obispado de Oviedo. No creo que se haya gestionado bien, la verdad. Después de lo que pasó con las monjas, la asistencia bajó mucho. Luego vino lo del campanario. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó el padre Elías, sorbiendo agradecido el té caliente. Fallo estructural, explicó don Julián. La capilla se construyó en los años 20 y el mantenimiento había sido mínimo. Un domingo por la mañana de 1981, el campanario sufrió una gran grieta. La vieja campana, que debía pesar 135 kilos, se vino abajo y casi mata al pobre Tomás Prieto, que hacía de conserje mientras yo estaba de baja por una fractura en la pierna. ¿Hubo algún herido? Por la gracia de Dios, no, pero fue la gota que colmó el vaso para la diócesis. Declararon el edificio inseguro y lo cerraron inmediatamente. A principios de 1982, decidieron clausurarlo por completo en lugar de pagar las reparaciones. El padre Elías frunció el ceño. ¿Y Ramiro Navarro la compró poco después? Así es. Pagó en efectivo por lo que oí más de lo que valía el terreno, lo que levantó algunas cejas.
pero la diócesis necesitaba fondos para renovaciones en la catedral, así que no hicieron preguntas. ¿Qué hizo Navarro con la propiedad inmediatamente después de la compra? Don Julián frunció el ceño. Demolieron la capilla enseguida. A los pocos días había una cuadrilla allí. Hubo algunas protestas de los lugareños que pensaban que el edificio podría haberse salvado, pero legalmente no podían hacer nada. Después empezó a jardinar el terreno, pero nunca construyó nada importante en la capilla. ¿Notó alguna actividad de construcción inusual? ¿Algo que pudiera sugerir que estaba construyendo algo bajo tierra? Nada evidente, contestó don Julián, y luego hizo una pausa. Aunque hubo un periodo en 1983 en el que la gente decía oír ruidos extraños por la noche, maquinaria en marcha, ese tipo de cosas, y algunos se quejaban de temblores. El padre Elías se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Temblores? ¿Como terremotos? Eso es lo que las autoridades concluyeron, actividad sísmica menor, pero parecía extraño que se localizara en esa zona específica. Algunos se preguntaban si Navarro estaba haciendo algún tipo de trabajo de excavación. ¿Y nadie investigó más? Don Julián se encogió de hombros. Salió un agente de la Guardia Civil, echó un vistazo, no encontró nada sospechoso y se acabó. Navarro siempre ha estado bien relacionado, hace donaciones a las causas adecuadas, conoce a la gente adecuada. La conversación derivó hacia otros temas, los cambios en el Hondo a lo largo de los años, la disminución de la congregación de Santa Inés y discusiones teológicas que reflejaban la profunda fe de ambos. El tiempo pasó rápidamente y el padre Elías se sorprendió cuando sonó su teléfono, rompiendo el cómodo ritmo de la conversación. Padre Maro al habla, respondió. Padre, este es Cabo Williams. La voz del oficial sonaba enérgica, decidida. He hecho algunos progresos. He hablado con la jueza Martínez, que es comprensiva con nuestras preocupaciones. Ella ha concedido una orden de emergencia para una búsqueda de bienestar basada en la sospecha razonable de confinamiento ilegal. El padre Elías sintió una oleada de esperanza. Son excelentes noticias, Cabo. Volveremos a la propiedad de Navarro dentro de una hora. Quería hacérselo saber, aunque debo aconsejarle que se mantenga alejado por razones de seguridad. Esto es ahora una operación policial oficial. Entiendo, respondió el padre Elías, aunque su deseo de estar presente era poderoso. Pero, Cabo, si encuentras algo o a alguien, serás el primer civil al que llame, prometió Williams. Toda esta situación comenzó debido a su persistencia, padre. Lo respeto. Después de que don Julián oyera la conversación, insistió en que al menos debían poder observar desde la distancia, argumentando que su presencia espiritual podría ser importante si se descubría algo significativo. Con cierta reticencia, Cabo Williams accedió a que permanecieran en su vehículo a una distancia prudencial, pero estrictamente como observadores. Una hora más tarde, el padre Elías y don Julián aparcaron en la vía pública cerca de la entrada de la finca de Navarro. Desde su posición podían ver llegar varios vehículos de la Guardia Civil, entre ellos un furgón forense y una ambulancia. Una precaución hizo que el padre Elías sintiera un escalofrío. Cabo Williams se acercó brevemente a su coche. Vamos a entrar con la orden. He configurado mi cámara corporal para que transmita a este canal. Les mostró cómo acceder a la señal del teléfono de padre Elías. Podéis mirar desde aquí, pero no os acerquéis bajo ningún concepto. ¿Está claro? Ambos asintieron y el cabo Williams volvió con sus colegas. Observaron cómo los agentes se acercaban a la puerta de Navarro con la orden en la mano. A través de la pantalla del teléfono vieron cómo Navarro abría la puerta, con la cara llena de rabia al ver a los agentes y el documento que le presentaban. El sonido era sordo, pero lo suficientemente claro como para oírle protestar enérgicamente, amenazando con demandas y llamadas a su abogado. A pesar de sus objeciones, los agentes ejecutaron la orden de registro, examinando metódicamente la casa principal, mientras Navarro permanecía vigilado en el salón. Después de aproximadamente 45 minutos, el cabo Williams informó a través de la cámara corporal de que la casa y el sótano convencional no habían arrojado nada sospechoso. Pasamos ahora a la pista forestal y a las dependencias, narró Williams en beneficio de los que seguían la transmisión. El señor Navarro ha confirmado que hay un cobertizo de almacenamiento a lo largo del camino privado que conecta su casa principal con el antiguo emplazamiento de la capilla.
El padre Elías y don Julián observaron atentamente cómo los oficiales, acompañados por un navarro visiblemente furioso, avanzaban por el camino forestal. El camino estaba en buen estado, pero era estrecho y serpenteaba entre árboles centenarios que creaban un efecto de túnel a la luz del día. Tras unos 15 minutos de marcha, la cámara mostró una modesta estructura de madera, el cobertizo de almacenamiento que Navarro había mencionado. Era más grande de lo que el padre Elías esperaba, unos 6 metros cuadrados con revestimiento desgastado y tejado metálico. Esto es solo un cobertizo para herramientas, se oyó decir a Navarro. Equipo de jardinería, suministros de mantenimiento, ese tipo de cosas. Una completa pérdida de tiempo. Los agentes registraron metódicamente el edificio, que efectivamente contenía un surtido de herramientas, equipos de jardinería y material de jardinería. El espacio estaba polvoriento y parecía poco utilizado, con telarañas en las esquinas y un olor a humedad que comentó un agente. Cuando el registro estaba a punto de concluir, se oyó un ruido repentino. Uno de los agentes había dejado caer una pesada llave inglesa que aterrizó en el suelo de madera con un inesperado sonido hueco. La cámara se desplazó hacia abajo para mostrar al agente Reynolds arrodillado, golpeando experimentalmente las tablas del suelo. Esta sección parece diferente, observó, sacando su linterna para examinar la zona más de cerca. Estas tablas parecen más nuevas que las otras. A pesar de las nuevas protestas de Navarro, los agentes empezaron a retirar las sospechosas tablas del suelo. Bajo ellas, descubrieron una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Señor Navarro, dijo Cabo Williams, con voz clara a través del micrófono de la cámara corporal, ¿quiere explicar esto? El rostro de Navarro se había puesto pálido y su anterior bravuconería había sido sustituida por un tenso silencio. Cuando se negó a hacer comentarios, Williams ordenó a varios agentes que se quedaran con él mientras él y el agente Reynolds se preparaban para bajar la escalera. Cambiando a luces tácticas, narró Williams mientras activaba una potente linterna. Nos dirigimos al pasadizo subterráneo. La cámara mostraba una estrecha escalera de piedra que parecía haber sido tallada directamente en el lecho de roca. Los escalones estaban desgastados en el centro, lo que sugería un uso regular durante años. Al final de la escalera, una pesada puerta de madera impedía seguir avanzando. Cerrada, informó Reynolds, examinando el mecanismo de hierro de aspecto antiguo. Señor Navarro, necesitamos la llave de esta puerta. Desde arriba, la voz de Navarro llamó, aún desafiante. No sé nada de ninguna puerta. Esto debía estar aquí cuando compré la propiedad. Los agentes intercambiaron miradas escépticas y Williams indicó a sus colegas que buscaran una llave. Uno de ellos se fijó en un pequeño hueco en la pared junto a la escalera, parcialmente oculto por la sombra. Dentro había una llave de hierro, verde por el paso del tiempo, pero aparentemente funcional. He encontrado una llave, informó el agente, entregándosela a Williams. El agente introdujo la llave en la cerradura, que giró con un fuerte gemido metálico. La puerta giró hacia adentro, revelando un oscuro túnel. Estamos entrando en lo que parece ser un túnel hecho por el hombre, narró Williams, su voz ahora apagada y tensa. Aproximadamente 2 metros de alto, 1 metro de ancho. Las paredes son de piedra y tierra sostenidas por vigas de madera a intervalos regulares, evidencia de una construcción relativamente reciente a pesar de los intentos de hacerlo parecer más antiguo. Los agentes avanzaron con cautela por el túnel, que se extendía a lo largo de lo que parecían ser varios cientos de metros. El pasadizo se curvó ligeramente y el padre Elías se dio cuenta con una sacudida de que debía de llevar en dirección al emplazamiento de la antigua capilla. Después de caminar unos minutos el túnel se ensanchó hasta desembocar en una pequeña cámara. La luz de la cámara reveló un mobiliario rudimentario, un delgado colchón en el suelo, un cubo en un rincón, una mesita con restos de lo que parecía comida, y entonces de entre las sombras surgió una voz susurrante. «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí?» Cabo Williams dirigió su luz hacia el sonido, y la cámara reveló a una frágil anciana tumbada en el colchón. Tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos, pero alerta. Llevaba el pelo canoso muy corto y aferraba lo que parecía ser un rosario de madera tallado a mano. «Señora», dijo Williams con suavidad, acercándose despacio para no asustarla, «soy el cabo Williams de la Guardia Civil de Asturias. Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede decirme su nombre?»
Los labios agrietados de la mujer se movieron, formando palabras con visible esfuerzo. Hermana Teresa, Teresa Maro. En el coche de don Julián, el padre Elías jadeó y se llevó la mano a la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas y susurró: «Mi hermana, es mi hermana». Don Julián le puso una mano en el brazo, con expresión de sorpresa e incredulidad. A través de la cámara corporal pudieron ver que la pequeña cámara estaba forrada de tallas religiosas. Cruces, santos, escenas bíblicas, todo aparentemente creado a partir de trozos de madera y piedra. En la mesa improvisada había una sola vela, consumida hacía tiempo. En una pared, una gran cruz había sido meticulosamente grabada en la piedra. «Hermana», decía Cabo Williams, con voz profesional pero amable, «vamos a buscarte atención médica de inmediato. ¿Puedes decirme si hay alguien más aquí abajo contigo?» La mirada de la mujer se desvió hacia un rincón oscuro de la cámara, donde aún no había llegado la luz de la cámara. «Beatriz», susurró, «pero ya se fue con Dios hace muchos años». La cámara hizo un paneo para mostrar lo que parecían ser restos humanos. Un esqueleto tumbado sobre un colchón similar parcialmente cubierto con una manta hecha jirones. «Necesitamos al equipo médico aquí abajo inmediatamente», dijo Williams en su radio, su voz apretada con emoción controlada, «y notifiquen a la unidad forense que también tenemos restos humanos». Incapaz de contenerse por más tiempo, el padre Elías salió corriendo del coche, ignorando las protestas de don Julián. Corrió hacia el perímetro policial, donde un agente intentó interceptarle. «Por favor», suplicó el padre Elías, «es mi hermana la que encontraron. Soy el padre Elías Maro, lleva 28 años desaparecida. Debo verla». El oficial, al reconocer el nombre de la reunión anterior, habló por radio. Tras una breve consulta, acompañó al padre Elías a través del perímetro hasta donde el equipo forense y los paramédicos se disponían a entrar en el túnel. «Espere aquí, padre», le indicó el oficial. «Pronto la sacarán». El tiempo parecía alargarse mientras el padre Elías esperaba, rezando alternativamente e intentando procesar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Después de lo que pareció una eternidad, aumentó la actividad en la entrada del cobertizo. Aparecieron unos agentes, seguidos de unos paramédicos que transportaban cuidadosamente una camilla. En ella yacía la hermana Teresa, tan delgada y frágil que apenas se distinguía bajo la manta que la cubría. Cuando pasaron por donde estaba el padre Elías, ella giró ligeramente la cabeza y sus miradas se cruzaron. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, Elías reconoció a su hermana en aquellos ojos, ojos que una vez habían brillado con devoción juvenil y que ahora eran pozos de insondable experiencia. Sus labios se movieron y, aunque no se oyó ningún sonido, el padre Elías pudo leer las palabras que pronunció. «Dios nunca me abandonó. Dios nunca me abandonó». Mientras los paramédicos la llevaban a la ambulancia, otro grupo salió del cobertizo con una bolsa para cadáveres, los restos de la hermana Beatriz, supuso el padre Elías. La visión le produjo una nueva oleada de dolor, atenuada por el milagro de la supervivencia de su hermana. En medio de la actividad, vio cómo se llevaban esposado a Ramiro Navarro, cuya arrogancia había sido sustituida por una expresión hosca y derrotada. Cuando Navarro pasó por donde estaba el padre Elías, se abalanzó hacia él y le escupió directamente en la mejilla. «¿Orgulloso de usted mismo, padre?», gruñó Navarro antes de que los agentes le tiraran hacia atrás. El padre Elías se enjugó la cara con calma, su voz firme mientras respondía: «Lo considero un gozo haber padecido como mi señor. Lo considero un gozo haber padecido como mi señor». Mientras se llevaban a Navarro, el padre Elías oyó fragmentos de una conversación entre oficiales sobre lo que habían encontrado. Uno de ellos mencionó el hallazgo de un segundo conjunto de restos óseos en otra cámara, especulando que podrían ser los restos de la hermana Juana Ferrer, que tenía aproximadamente la misma edad que Teresa cuando desapareció. Don Julián apareció al lado del padre Elías, que le había seguido a paso más cauteloso. «La ambulancia está lista para salir», dijo amablemente. «Deberíamos seguirles hasta el hospital». El padre Elías asintió, con el corazón demasiado lleno para las palabras. Juntos volvieron al coche de don Julián y siguieron a la ambulancia mientras se alejaba a toda velocidad de la propiedad de Ramiro Navarro, con las sirenas ululando, llevando al milagroso superviviente de una pesadilla de 28 años hacia la luz de la libertad.
Las luces de la entrada de urgencias proyectaban duras sombras sobre la zona de la ambulancia mientras los paramédicos llevaban a la hermana Teresa a través de las puertas correderas. El padre Elías y don Julián habían llegado unos instantes después, aparcaron apresuradamente y corrieron hacia la entrada solo para ser interceptados por el personal del hospital. Lo siento, padre, dijo una enfermera con firmeza, pero con compasión. No puede acompañarla ahora. El equipo médico necesita espacio para trabajar. Está en un estado extremadamente frágil. Lo comprendo, respondió el padre Elías, aunque cada fibra de su ser anhelaba permanecer al lado de su hermana. Pero yo soy su única familia viva. Lleva desaparecida 28 años. La creía muerta hasta hoy. La expresión de la enfermera se suavizó. Los médicos harán todo lo posible por ella. Hay una sala de espera al final de ese pasillo. Le prometo que alguien vendrá a hablar con usted lo antes posible. De mala gana, el padre Elías permitió que don Julián le guiara hasta la sala de espera, un espacio estéril con sillas incómodas y revistas anticuadas. Los dos hombres permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. La magnitud de los acontecimientos del día era demasiado abrumadora para una conversación casual. Por fin, don Julián habló. Es un milagro, padre, después de todos estos años encontrarla viva. Un milagro, sin duda, asintió el padre Elías, con la voz cargada de emoción. Aunque temo lo que debe haber soportado para sobrevivir. Ella tenía su fe, dijo don Julián con sencillez. A veces eso es suficiente. El padre Elías asintió, reconfortado por la idea. Recordó las tallas religiosas que habían revestido la cámara subterránea, prueba de que incluso en el más oscuro cautiverio su hermana había mantenido su devoción a Dios. Debería llamar a Santa Inés, se dio cuenta de repente. La congregación debería saber que la han encontrado. Cuando cogió el teléfono, sonó en su mano. La pantalla mostraba el número de Cabo Williams. Cabo, respondió el padre Elías, estoy en el hospital. Mi hermana está siendo tratada ahora. Me alegro de oírlo, padre, respondió Williams. Le llamo para ponerle al día de la investigación. Hemos detenido a Ramiro Navarro, pero se niega a hablar sin la presencia de su abogado en Dinner. Sin embargo, hemos encontrado algo importante cuando registramos su casa más a fondo. Un diario. Parece que ha estado llevando registros detallados durante décadas. Padre Elías sintió un escalofrío. ¿Qué clase de discos? Es un contenido perturbador, padre. El diario contiene extensos escritos sobre su odio a la Iglesia Católica y a las religiosas en particular. Hay entradas que se remontan a finales de la década de 1970 que describen su obsesión con las monjas de San Isidro. ¿Pero por qué?, preguntó el padre Elías, luchando por comprender la profundidad del odio necesario para cometer tales crímenes. ¿Qué posible motivación podría haber tenido? Hubo una breve vacilación antes de que Williams continuara. Según sus escritos, la madre de Navarro lo abandonó cuando era un bebé y lo dejó con su abuela. Más tarde se hizo monja. Nunca la conoció, ni siquiera la vio. Su abuela, que lo crió, era al parecer una católica estricta que abusaba físicamente de él en nombre de la disciplina religiosa. Desarrolló un odio patológico hacia las monjas en particular, considerando las mujeres que abandonaban sus deberes naturales para con la familia. El padre Elías cerró los ojos y una oleada de tristeza se apoderó de él. «¡Qué quebranto!», murmuró. «¡Qué pensamiento tan retorcido!». «Hay más, padre», continuó Williams, con voz sombría. El diario detalla lo que les ocurrió a las otras monjas. Las dos hermanas mayores, hermana María Solís y hermana Juana Ferrer, al parecer murieron durante el primer año de cautiverio. Dada su edad y las condiciones en que las mantuvieron, no es de extrañar. «Que sus almas descansen en paz», susurró el padre Elías, cruzándose de brazos. Hermana Beatriz sobrevivió más tiempo, casi una década, según las anotaciones de Navarro. Murió a principios de los 90 de lo que parece haber sido una infección respiratoria no tratada. ¿Y mi hermana? ¿Cómo sobrevivió cuando las otras no lo hicieron? Williams dudó de nuevo. Padre, hay aspectos del diario de Navarro que son particularmente angustiosos. Parece haber desarrollado una fijación por la hermana Teresa. La mantuvo separada de las demás, especialmente después de la muerte de la hermana Beatriz. Hay fotografías en el diario que sugieren que la sometía a un trato degradante. El padre Elías jadeó con una oleada de náuseas subiendo por su garganta. Dios mío, no.
Lo siento, padre. Las pruebas indican que la maltrató física y psicológicamente durante años. Es sorprendente que mantuviera la cordura en esas condiciones. Mi hermana no pecó, dijo con firmeza el padre Elías, tanto a sí mismo como al oficial. Fue una víctima. El pecado pertenece enteramente a su captor. Por supuesto, padre, aceptó Williams solemnemente. Nadie sugeriría lo contrario. Don Julián, que había estado escuchando la conversación del padre Elías, le apoyó la mano en el hombro. Hay una cosa más que deberías saber, continuó Williams. El diario detalla cómo consiguió secuestrar a 4 monjas sin que nadie las encontrara. Fue una operación meticulosamente planeada. Navarro llevaba meses vigilando San Isidro, aprendiéndose las rutinas de las monjas. Cuando supo que estarían solas durante su retiro, vio su oportunidad. ¿Cómo los sacó sin dejar pruebas? Preguntó el padre Elías, recordando cómo la investigación se había visto dificultada por la ausencia total de signos de lucha o de entrada forzada. Según sus escritos, se hizo pasar por un vecino amistoso llevando té y provisiones a la capilla. El té estaba drogado. Las 2 monjas mayores lo bebieron y se adormilaron. Cuando las monjas más jóvenes las ayudaron a acostarse, Navarro entró y las dominó una a una. Empezó por las monjas mayores, que eran frágiles y más fáciles de someter. Su hermana estuvo a punto de escapar. Se defendió y casi llegó a la puerta, pero él la dejó inconsciente y después también la drogó. El padre Elías dio un respingo, imaginando el terror de su hermana. Los sacó a través de un pasillo de sirvientes en la antigua capilla, cargándolos en su vehículo durante la noche. Después limpió meticulosamente la capilla, quemando todo rastro de pruebas, sus bolsas, cartas, ropa de cama, incluso lavó el suelo con lejía para destruir cualquier prueba. Cuando se dio la alarma, no había nada que encontrar. ¿Y la investigación policial?, preguntó el padre Elías, recordando la frustración y la impotencia que había sentido durante aquellas primeras semanas. Las investigaciones rurales en 1980 no eran lo que son hoy, explicó Williams. Los recursos eran limitados, las técnicas forenses estaban menos avanzadas y el mantenimiento de registros era irregular en el mejor de los casos. Cuando las primeras pesquisas no dieron resultado, el caso se enfrió rápidamente. El propio Navarro nunca fue considerado sospechoso. Era rico, respetado en la comunidad y no tenía antecedentes penales. Y luego compró la capilla a través de una sociedad interpuesta, concluyó el padre Elías, encajando las piezas. La demolió para asegurarse de que nadie volviera a buscar allí. Exactamente. Después de comprar la propiedad, construyó las cámaras subterráneas y el túnel que las conectaba con su cobertizo de almacenamiento. Eso explica los informes de ruidos de construcción nocturnos y temblores en 1983. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?, intervino don Julián, con la voz alzada por la indignación. El padre Elías transmitió la pregunta a Williams, que suspiró audiblemente. No es algo de lo que me enorgullezca informar, pero el diario de Navarro sugiere que sobornó a ciertos funcionarios para que ignoraran las quejas y miraran hacia otro lado durante la construcción. Investigaremos a fondo esas acusaciones. La conversación se ve interrumpida por la llegada de un médico en bata que se acerca con un portapapeles en la mano. ¿Es usted padre Maro? ¿El hermano de hermana Teresa? El padre Elías terminó rápidamente su llamada con Cabo Williams, prometiendo volver a hablar pronto, y se volvió hacia el médico. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hermana? La doctora, una mujer de unos 40 años de ojos amables, expresión seria, tomó asiento frente a ellos. Soy la doctora Chen. Su hermana se encuentra estable, pero quiero ser franca con ustedes. Su salud está muy comprometida. Está gravemente desnutrida, tiene una atrofia muscular significativa, deficiencia de vitamina D por falta de luz solar y muestra signos de fracturas curadas que nunca fueron tratadas adecuadamente. El padre Elías asintió, tratando de asimilar la evaluación clínica del sufrimiento de su hermana. La preocupación más inmediata es reintroducirla en condiciones ambientales normales, continuó la doctora Chen. Después de décadas bajo tierra, su sistema inmunitario está muy debilitado. Tenemos que tener cuidado con las posibles infecciones y sus ojos serán sensibles a los niveles normales de luz durante algún tiempo. ¿Cuándo podré verla?, preguntó el padre Elías, con voz apenas por encima de un susurro. La están ingresando en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, responde la doctora Chen. Tenemos que ser extremadamente cautelosos con las visitas.
Cualquiera que entre debe llevar equipo de protección, mascarilla, bata, guantes para minimizar el riesgo de introducir agentes patógenos. Incluso con esas precauciones, al principio solo puedo permitir visitas muy breves. Lo comprendo, dijo el padre Elías, aunque la perspectiva de un nuevo retraso era angustiosa. He esperado 28 años. Puedo esperar unas horas más para garantizar su seguridad. La doctora Chen sonrió amablemente. Ella preguntó por ti. Una de las primeras cosas que dijo fue el nombre de su hermano. Ella sabía que eventualmente la encontrarías. Al padre Elías se le llenaron los ojos de lágrimas ante esta revelación. Nunca perdió la fe. Aparentemente no, coincidió la doctora Chen. Los paramédicos informaron de que se aferraba a un rosario hecho con lo que parecían restos de madera e hilos de ropa. Se negó a que se lo llevaran incluso durante el tratamiento. Se parece a ella, dijo el padre Elías, con una sonrisa triste en el rostro. Su fe siempre fue más fuerte que la mía, incluso cuando éramos niños. Podrás verla dentro de una hora, prometió la doctora Chen, poniéndose en pie. Una enfermera vendrá a buscarla cuando esté lista para recibir visitas. Cuando el médico se marchó, el padre Elías se volvió hacia don Julián. ¿Le importaría si paso un tiempo en la capilla? Necesito orar. Por supuesto, contestó don Julián. Esperaré aquí por si hay alguna novedad. El padre Elías se dirigió a la pequeña capilla del hospital, un espacio modesto diseñado para acoger diversas religiones. Al encontrarla vacía, se arrodilló ante el sencillo altar e inclinó la cabeza. Gracias, Señor, por este milagro, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Gracias por preservar a mi hermana a través de su calvario. Gracias por guiarme hacia ella después de todos estos años. Siguió rezando en silencio durante algún tiempo, luchando con las complejas emociones que surgían en su interior. Alegría por el descubrimiento de su hermana, dolor por su sufrimiento, ira contra su captor y persistentes preguntas sobre por qué Dios había permitido que un mal semejante persistiera durante tanto tiempo. Con el tiempo, una sensación de paz se apoderó de él. Los misterios de los caminos de Dios seguían existiendo, pero el padre Elías aceptó que algunas preguntas nunca tendrían respuestas satisfactorias en esta vida. Lo que importaba ahora era que su hermana había sido encontrada y que, de algún modo, en medio de una oscuridad inimaginable, su fe había perdurado. Cuando regresó a la sala de espera, don Julián estaba hablando con una enfermera que había venido a acompañar al padre Elías a la UCI. Tras ponerse el equipo de protección necesario, la siguió a través de una serie de puertas hasta una habitación privada donde su hermana yacía rodeada de equipos médicos. La figura en la cama apenas se parecía a la vibrante joven que había desaparecido hacía 28 años. Hermana Teresa tenía el rostro demacrado y la piel pálida por décadas sin luz solar. Sin embargo, cuando sus ojos se abrieron y se encontraron con los de él, el padre Elías reconoció de inmediato la luz interior que siempre había caracterizado a su hermana, un resplandor espiritual que ni siquiera el cautiverio más oscuro había logrado extinguir. Elías, susurró, su voz fina pero clara. Me encontraste. Me encontraste. Teresa, respondió, con lágrimas corriendo bajo su máscara protectora mientras tomaba suavemente su frágil mano en la suya enguantada. Nunca dejé de buscar, nunca dejé de orar. Nunca dejé de buscar, nunca dejé de orar. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios agrietados. Sabía que no lo harías. Le dije a Beatriz, Dios te enviaría a nosotros algún día. Sabía que no lo harías. Se lo dije a Beatriz, Dios te enviaría a nosotros algún día. Lo siento mucho que haya tardado tanto, dijo el padre Elías con la voz quebrada. Siento mucho que haya tardado tanto. La hermana Teresa sacudió ligeramente la cabeza. Los tiempos de Dios, perfectos, siempre perfectos. Los tiempos de Dios, perfectos, siempre perfectos. La enfermera tocó el hombro del padre Elías, indicándole que su visita debía terminar. El padre Elías asintió en señal de comprensión. Estaré justo afuera, prometió a su hermana. No me iré del hospital. Tenemos tanto de qué hablar cuando estés más fuerte. Estaré justo fuera. No saldré del hospital. Tenemos tanto de qué hablar cuando estés más fuerte. Dime una cosa, susurró hermana Teresa cuando se disponía a marcharse. ¿La iglesia sigue fuerte? Dime una cosa. La iglesia sigue fuerte. El padre Elías sonrió bajo su máscara. Las puertas del infierno no han prevalecido contra ella, le aseguró, citando la promesa de Cristo en el Evangelio de Mateo. Descansa ahora, hermana. Dios está contigo y yo también.
Las puertas del infierno no han prevalecido contra ella. Descansa ahora, hermana. Dios está contigo y yo también. Al salir de la habitación, el padre Elías sintió un profundo asombro al ver que su hermana se preocupaba más por la iglesia que por sí misma. A pesar de todo lo que había sufrido, sus prioridades seguían estando firmemente alineadas con su vocación. Era el testimonio de una fe que trascendía las circunstancias, una fe que la había sostenido durante 28 años de oscuridad y que ahora guiaría su regreso a la luz.